Hola Eduardo, ¿estás por ahí? Ahí está. Tenés Hola, desactivado el ¿qué tal? micrófono, Eduardo, por las dudas. Ahí está. Ahí está, Bueno, muy bien. Perfecto. buenas Bueno, tardes. ahí estamos. Bueno, vamos a comenzar ya. Si viene más gente, se irá sumando. Bueno, vamos a presentar no sé si decirlo ciclo, vamos a ver si podemos sostenerlo. Eh, Siempre fue inquietud nuestra poder trasladar sobre todo en general a cualquier profesional, pero por ahí nos parece que siempre hay inquietudes y dudas respecto de sobre todo los sectores más jóvenes, que recién están comenzando. Por lo tanto, nos parece siempre importante generar esta transferencia de experiencias, ¿no? En otros años hemos hecho cuestiones similares, inclusive a mí me ha tocado también estar como expositor, podríamos decir, de lo que es esto de buenas prácticas y experiencias profesionales, ¿no? La idea es poder transmitir, no recetas, pero sí experiencias que tiene cada uno de nosotros, que hemos tenido, que estamos teniendo en relación a diferentes cuestiones, para poder transmitir y poder hacer un poco de causa común en esto que es tan difícil, que es la profesión y el día a día, ¿no? Tratamos en este primer encuentro, nos acompañan los arquitectos Juan Pablo Temporelli, Eduardo Dorico y Guillermo Kristen. Tratamos de combinar estudios y profesionales con diferentes características. Por ejemplo, hay diferentes en cuanto a edades. Juan Pablo, de este trío, compone el profesional con menor edad de todos, que es interesante también el perfil que va a mostrar. Eduardo, bueno, ya lo conocemos, una dilatada trayectoria en la ciudad y alrededores, también con sus particularidades y con mucha experiencia, con mucha obra en el lomo, como se dice. Y también nos interesa mostrar un poco la variedad a nivel geográfico. Ustedes saben que el territorio del distrito es muy amplio y por lo tanto abarca en muchas particularidades. Y por eso nos interesaba y nos interesa tener siempre algún referente. En este caso, Guillermo Kristen, de la ciudad de Esperanza, otro estudio con mucha actividad, con mucha experiencia en su zona. Entonces también nos interesa esto de poder comparar o trasladar cuestiones para ver cómo se manejan, y creo que también esto del Zoom nos permite llegar hoy, es una herramienta que también vino para facilitar estas cosas, y poder también que alguien del territorio no tenga que venir a una charla acá, o que tengamos que ir exclusivamente a una localidad. La idea es que esto y esta gimnasia se empiece a poner como ejercicio más común. La idea es que, les decía, de plantear un ciclo. Entonces, básicamente esto, lo que vamos a tratar de hablar son de cuestiones que todos siempre nos preguntamos, y para eso vamos a escuchar primero a ellos en una exposición muy breve que hará cada uno, con sus particularidades, y luego la idea es poder desandar, consultar, trabajar temáticas principales que siempre rondan sobre las mismas cuestiones, tema honorario, cómo cobrar, tratar con el cliente, experiencias, tratar con el contratista, cuestiones que tienen que ver con la diaria, ¿no? Y que muchas veces lo aprendemos a los golpes, ¿no? Entonces, este primer encuentro que tenemos hoy acá va a tratar de comenzar a hablar de estas cosas, ¿no? De poner sobre la mesa temas que a veces algunos no queremos hablar, o que suelen convertirse en tabú, eh, en fin, y otras que no sé, que creo que van a salir a la luz a partir de esta charla, este debate y la consulta que vayamos haciendo. Así que la idea es escucharlos primeramente, pero me parece que lo más interesante es, y que más jugoso se va a dar, es que luego de esto podamos, con total confianza, poder entablar un diálogo con ellos y poder intercambiar estas cuestiones para ver si obtenemos soluciones, puntos comunes, nuevos problemas, que creo que siempre va a haber. Así que bueno, no me quiero demorar mucho más, ya han pasado unos minutos, así que bueno, vamos a comenzar, cada uno va a hacer una pequeña síntesis, exposición, perdón, de cómo armó su relato para hoy. Vamos a empezar con Juan Pablo, luego seguirá, creo que sigue Eduardo, y luego Guille. ¿Es así, Ramiro? Sí, ¿no? Sí. Bueno, así que silencio en el micrófono y lo dejo hablar
a Juan Pablo. Bueno, que tengo que decir también que Juan Pablo en gran medida tiene su trabajo en la ciudad de Santo Tomé, que también por ahí uno no tiene como esa simbiosis, ¿no? En este diario colectivo de tomar juntos, pero es una ciudad que tiene también sus particularidades, tiene trabajos específicos, y bueno, también nos parece interesante desde ese punto de vista que tengamos la mirada también de esa zona, ¿no? Así que bueno, ahora sí, te dejo, Juan Pablo, hablar. Bueno, gracias, Julio. Hola a todos, buenas tardes, casi buenas noches ya. Bueno, voy a hacer una breve presentación para que me conozcan un poco. Eh, bueno, un poco mi interés por la profesión, así rápidamente, nace un poco en la escuela industrial, en la ciudad de Santa Fe, cuando decido, bueno, ingresar a la especialidad de técnico en construcciones. Motivado por un docente de la universidad que me acuerdo había ido como invitado a dar una exposición, quedé muy entusiasmado con la carrera de arquitectura bueno, y en consecuencia de eso también decidí seguir la rama, la especialidad de construcciones a nivel industrial. Bueno, pasó el tiempo, me recibí, realmente ingresé ahí en la universidad pública, la UNL, que me recibió realmente muy bien, y a lo largo de toda mi carrera me brindó muchas oportunidades, desde conferencias gratuitas, cursos, recibí una beca de intercambio para ir a Brasil a estudiar, y cuando volví, bueno, ya estaba ya en la última etapa de la carrera, recibí una beca para trabajar en el Ministerio de Defensa de la Nación, en Buenos Aires. Bueno, eso resultó como beca, pero no tanto como experiencia. Desde mi regreso, que en realidad fue muy breve el tiempo, pero ese regreso sirvió, en realidad mi estadía en Buenos Aires sirvió como una especie de catarsis para entender un poco todo lo que dejaba acá en Santa Fe si me quería desarrollar en otro lugar. Bueno, yo vengo de una familia que es totalmente ajena a la profesión y bueno, para los que recién están empezando, quería también de expresarle un poco eso, ¿no? Como yo arranqué muy desde abajo, tratando bueno, de conseguir esa primer gran obra o esa primera pequeña obra que un poco ponga en evidencia lo que yo podía llegar a dar. Bueno, no lo quiero dilatar mucho más, igual le quería mostrar también eh, un compendio de imágenes donde por ahí muestro tres obras claves. Una de ellas es, bueno, un Procrear, que es mi casa, otra es de un cliente y la tercera es un desarrollo, que es un desarrollo privado bueno, a raíz de una búsqueda personal, el año pasado pude conformar una pequeña empresita, muy pequeña, con otros dos socios que son ajenos a la arquitectura, pero sí hay un complemento entre ellos. Y bueno, desarrollamos vivienda en baja densidad acá en Santo Tomé. Y también no quería dejar pasar, bueno, me salté un poco esa parte de cómo yo vuelvo a la ciudad de Santa Fe y arranco. Yo cuando vuelvo a Buenos Aires, sin trabajo básicamente, arranqué haciendo tasaciones para diversas empresas de Buenos Aires, porque justo arranqué con la ola de Procrear en el 2013. Y bueno, eso sumado a que fue interesante, digamos, toda una experiencia de recorrer todas las colonias, todo el litoral, con numerosos avances de obra. Yo era la persona encargada un poco de chequear todo eso, y además los encargos propios que surgieron, la verdad que me siento, bueno, muy afortunado desde ese punto de vista, porque eso me permitió tener la oportunidad como recién recibido de poner en práctica un poco los conocimientos. Le voy a compartir pantalla mientras le sigo contando un poquito. Esto es una breve presentación. Bien, ¿me escuchan bien? Hola, ¿se ¿Se escucha escucha bien, bien, Juan Pablo? Julio? Sí, Ah, se escucha disculpa. perfecto. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, continúo. Bueno, y pasado esos años, 2013, bueno, decido un poco conformar el estudio Célula Urbana.
que en principio, bueno, con la idea de proponer asociaciones parciales por obra, o sea, con el anhelo de tener encargos de diferentes escalas, ¿no? Bueno, y fui creciendo dentro de lo que fue la experiencia del ámbito de la vivienda unifamiliar, con el procrear y por ahí el boca a boca fue un generador en mi caso, de por ahí atraer a interesados, eh, tanto en la ciudad acá de Santo Tomé como en el resto del área metropolitana, bueno, encargar obras. Y desde aquel entonces relativamente tuve bastante trabajo, salvo en el año 2000, creo que 16, que estuve ahí con muy poco movimiento, pero después nunca digamos, paré. Y bueno, como desafío se presentó también realizar mi vivienda particular, que no sé si, bueno, muchos de los que están acá presentes han tenido la posibilidad de por ahí de tener ese desafío que uno pone realmente en duda, eh, en discusión en realidad, no en duda, eh, todo el paradigma que lleva consigo, ¿no? Como el ideal a la hora de llevar adelante un encargo. Y ser arquitecto y cliente a la vez realmente generó un desafío muy grande. Pero por suerte fue una experiencia fructífera y bueno, eso también me permitió crecer bueno, profesionalmente, eh, y eso también me llevó a que nuevos encargos a raíz de la publicación de esa vivienda, una vivienda muy pequeña, que creo que a continuación viene, bueno, se dinamizó un poco el encargo. Pasado ese tiempo y ese periodo, bueno, paralelamente siempre acompañé la formación con la universidad. Desde muy temprano ingresé a la cátedra de Morfología 3 con Miguel Vitale, él me permitió ser pasante en su momento y, y apenas recibido, bueno, ingresé a participar, digamos, en la cátedra como jefe de trabajos prácticos. Esa formación en paralelo lo sigue siendo, ¿no? Totalmente enriquecedor, no solamente por estar al frente digamos, no de la cátedra, sino de un grupo de alumnos y poder expresar y transmitir lo que uno aprendió en la universidad pública, sino también aprende mucho de los propios alumnos, digamos, esa dinámica o el contraste o el diálogo, si se quiere decir, constante entre universidad, entre la academia y el mundo privado, es algo que disfruto mucho de la profesión y agradezco bueno, he tenido la oportunidad de hacerlo así. Hoy en día sigo en Morfología 3 y también estoy en la cátedra de Arquitectura 1 con Miriam Besone bueno, y el cuerpo de cátedra. Y bueno, para cerrar, algo de lo que estuvieron viendo, creo que era unas viviendas de mediana densidad, como le comenté, bueno, fue un emprendimiento prácticamente nuevo que lo desarrollamos con nuestros socios. El año 2018 arrancamos, y bueno, pese a todos los vaivenes de la economía, estamos tratando de generar trabajo, de generarnos trabajo, que, que bueno, lo recomiendo, digamos, el espíritu emprendedor es interesante, digamos, también abordarlo desde la disciplina, porque, bueno, también nos lleva a desarrollar otras cosas, digamos, a crecer en otras áreas que por ahí muchas veces no estamos preparados, pero con entusiasmo siempre se puede ir creciendo. Y además, bueno, también lo ubica uno en otro lugar, digamos, de no siempre estar esperando el encargo, ¿no? de la demanda, que la demanda llegue hacia uno, sino uno ir hacia la demanda, digamos, es como que invertir un poco ese rol y a la vez ser, bueno, seguir siendo profesional y en el sentido del diseñador, digamos, ¿no? Seguir participando como arquitecto. Bueno, no me quiero extender más porque si no se nos va a ir la hora. Le paso la voz, no sé si a Guillermo o a Eduardo, que continúe. Bien, creo que sería Eduardo, ¿puede ser? Sí, Bien, te escuchamos, bueno, Eduardo. voy a tratar de ser breve. Yo ya llevo casi 40 años en la profesión. Nada que ver como de lo que me prepararon mis padres a lo que terminé siendo. Mis padres querían que sea contador,
estudié perito mercantil, terminé siendo arquitecto. Pero me inicié desde abajo. Mi abuelo, inmigrante italiano, estudió como albañil, tiene el título de muratore, que es un oficio muy reconocido hace 100 años atrás y sería el equivalente ahora acá casi a un maestro mayor de obra. Yo después le puedo llegar, si hay tiempo, mostrar trabajos de cómo se estudiaba antes y cómo se trabajaba antes y por qué vemos las obras de antes y las valoramos y cómo perduran en el tiempo. Yo crecí ahí entre ladrillos, como ayudante de albañil, después como ayudante de mi viejo, y después me dediqué a la profesión. Y cuando terminé, cuando me recibí, seguí trabajando en estudios de arquitectura importantes acá en la ciudad de Santa Fe y en el país. Entonces me fui armando todo un bagaje y después me fui asociando a otros arquitectos y fuimos haciendo nuestra experiencia, hasta que siempre llega un punto que por algún motivo u otro uno tiene que decidir. Y bueno, formé mi estudio particular, unipersonal, como generalmente uno arranca, tratando de hacer lo que se podía, distintas experiencias, pero con el paso del tiempo y a medida de que el volumen de trabajo lo requería, fui armando con otros colaboradores hasta llegar a armar actualmente un buen equipo de trabajo, donde siempre me dediqué a la obra particular, principalmente a la vivienda individual y ahora colectiva. Y lo que siempre traté de hacer fue, desde la evolución, uno siempre va sufriendo distintas evoluciones. Por ejemplo, desde el papel manteca y el lápiz, cuando uno arranca, hasta el BIM, ahora para cualquier proceso de trabajo y de documentación y desarrollo. Pero desde el ladrillo visto, donde todo era ladrillo visto y se había puesto de moda el ladrillo de Río Tercero, hasta una obra mucho más abstracta, que es la más pura, que es lo que estamos buscando, en el proceso de más o menos tratar de, con la experiencia que uno tiene, ya marca como una tendencia, una marca, es decir, se individualiza con el diseño que quiere mostrar, y si alguien se fija en las redes lo que uno hace, va a encontrar que lo último que uno hace es más o menos coherente en ese sentido o en esa línea. Y si alguien te busca es porque comparte ese punto de vista. Es muy distinto es muy difícil que alguien te llame, si uno se dedica a hacer obra minimalista, que te llame para hacer obras recargadas o rebuscadas o con columnitas o lo que sea. Es más o menos tratar de reflejar la identidad de cada uno. Lo que sí siempre hemos hecho hincapié, tratar de ser un grupo de desarrollo de vanguardia, es decir, estar generalmente un paso más adelante, saber lo que se viene, lo que a veces es difícil implementarlo, o ser conejito de India, cuando uno tiene que empezar a experimentar con cosas que todavía no hay en el mercado, o ser los primeros. Pero siempre con un criterio bioclimático de sustentabilidad y de eficiencia energética. Y ahora que tenemos la ley de eficiencia energética, tratamos de que en la medida de lo posible todos los proyectos se apoyen en eso. Yo digo que uno no es arquitecto cuando le dan el título, sino que se va haciendo con la experiencia. Y bueno, así uno va poniendo distintas cosas en la mochila que uno va llevando, y aciertos, errores, cosas de valor, cosas de problemas, y bueno,
así uno se va formando y después se va especializando. Y la realidad te va demostrando los distintos problemas que uno tiene. Y dentro de los problemas más importantes que uno ve en todo este tiempo es cómo ha ido, y traigo a referencia lo que dije al principio de la capacitación de mi abuelo, que se puede definir un oficio de albañil o muratore, a la experiencia de la mano de obra de ahora. La mano de obra ahora es malísima, es decir, es muy difícil. El que sabe trabajar se independiza y tiene gente a cargo. Y en la profesión, yo antes, a mi edad, digamos, cuando yo me recibí, los arquitectos al principio se encargan de todo. Y después, a medida que vos vas teniendo más trabajo, podés ir derivando porque no podés hacer todo. Entonces, una recomendación sería, en la medida de lo posible, cuando uno encuentre una beta que algo le interesa o tiene la posibilidad de especializarse en algo. Entonces, eso lo marca o lo identifica con algo en particular, qué sé yo, o la eficiencia energética, o la vivienda, o la salud, o lo que sea. Es decir, uno puede elegir. Nuestra profesión tiene un abanico muy amplio, un desafío muy, muy grande en distintos aspectos, pero uno no puede abarcar todo. Pero bueno, tiene que ser bueno. Pero tampoco a ver, yo dije siempre me especialicé en la obra privada y en la vivienda. He hecho oficina, he hecho locales y demás, porque uno está capacitado. Pero, a ver, yo siempre digo que tengo la posibilidad de decir que no. Tuve siempre la suerte de poder elegir al cliente. Así como el cliente me elige a mí, yo a veces elijo al cliente. ¿Por qué? Porque primero tiene que haber un feeling, tiene que haber una relación, una buena relación que se conoce o se percibe a medida de que uno va conociendo al cliente. Cuando te llaman por teléfono y te generan una reunión, yo la primera reunión, la primera consulta la cobro, y eso es un gran filtro, porque si el que no te paga una consulta no te va a hacer una casa o te va a pelear todos los precios. Entonces, te dice, bueno, junto la documentación y te llamo. No llama más. Pero por una consulta te das cuenta de que ya te sacaste un problema de encima. Si se genera la reunión es porque está interesado. Si está interesado, lo vas conociendo. Tenemos la herramienta del Zoom, de las comunicaciones, de la inmediatez del WhatsApp y todo eso, que hay que manejarlo, pero realmente el cliente se lo termina conociendo cara a cara. Porque uno también es psicólogo, es contador, es ingeniero, es abogado, es un poco de todo. Y esas son las cosas que uno va poniendo en la mochila y te sirve para poder elegir al cliente. A veces te das cuenta que con este tipo no vamos a ningún lado y bueno, buscar la forma de manejarlo o plantearle los términos. Mira, si a mí, ¿a qué quería llegar? Que si a mí lo que el cliente quiere hacer a mí no me convence, si yo no le tengo amor a lo que tengo que diseñar, no lo voy a hacer. Porque las cosas sin ganas no las hago, porque yo le dedico mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho desarrollo. Es como una obra es como un hijo, entonces hay que dedicarlo y hacerlo con ganas. Desde la pequeña reforma hasta la obra más importante, más grande, no importa la superficie, el trabajo es el mismo y la dedicación es la misma. Es más, proporcionalmente la obra más chica te lleva más tiempo que la obra grande. Pero la relación con el cliente tiene que ser la misma, tiene que ser satisfactoria. Ese es el objetivo final. Más que la obra tiene que quedar bien, pero el cliente tiene que quedar satisfecho. Eso es un poco todo lo que puedo sintetizar del desarrollo de esta experiencia mía. Que después, si se da, podemos ir manejándonos compartiendo imágenes y demás de las obras, de algunas obras que hemos realizado. Creo que hasta acá es suficiente.
Está muy bien, Eduardo, porque nos empezamos a complementar con lo que Juan Pablo habló y ya van saliendo algunas puntas que me parece que vamos a usar para el pregunterío posterior. Así que vamos con Guille y Bueno, después arrancamos con la ronda. ¿se escucha bien? Sí. Bueno, hola a todos. Sí, Eduardo ya se fue pasando, fue entrando en tema que me parece bárbaro. Rapidito, entonces, yo me trabajo casi, yo pensaba, pero prácticamente un 90%, como para poner un porcentaje de, de los encargos y de las obras, las tengo en la ciudad de Esperanza, y bueno, obviamente un poco en la zona. He hecho un par de obras en los country, en Santa Fe, pero la verdad que no es mi fuerte, digamos, la zona, yo me dedico más en Esperanza y en algunos pueblos, Humboldt, Frank, Pujato Norte, que ha crecido mucho cerca de Esperanza. Y bien, yo me recibí en el siglo pasado, en el 95, y hace 25 años, por eso también acepté un poco esta charla, porque estoy un poquito haciendo 25 años como me marcó un poco, entonces estoy haciendo un poquito de balance. Y eh, eh, la verdad que, bueno, también en la estatal, y eh, siempre supe que iba a volver. Yo obviamente me fui a vivir a Santa Fe a estudiar, y siempre supe que yo iba a volver a Esperanza e iba a trabajar en Esperanza. Es como que esas cosas medio que eh, y nunca me lo planteé decididamente, pero se dio así, evidentemente era una idea fuerte que tenía, ¿no? Así que, bueno, obviamente, ¿qué quiero decir con esto? Que como que sabía que iba a volver, nunca me nunca me desconecté, digamos, siempre tuve mi grupo de amigos, me casé con una mujer de Esperanza, y es como que fui bastante lineal en ese sentido. Y digo esto porque en realidad tiene que ver después con el trabajo. Cuando uno trabaja en una ciudad chica, quizás a los otros colegas también le pasa, pero en una ciudad chica, el tema de que te conozcan es, te diría, casi más del 50% del trabajo, digamos, concretado, que a veces se puede transformar en un problema, porque a veces los primeros clientes son los amigos y los parientes, que son los más difíciles después para cobrar. O para, y bueno, pero el tema de que te conozcan socialmente, eh, me parece que es fundamental, digamos, en una ciudad chica sobre todo, es determinante, quiero decir. Bueno, gracias a Dios me fue bien, obviamente que empecé de abajo, creo como la mayoría. Le pedí una habitación en la casa de mi abuela. Paradójicamente, la habitación esa había sido el escritorio de mi abuelo técnico constructor, que murió antes de que yo nazca. No tuve ningún tipo de relación con él, pero quizás ahí en la sangre por ahí había algo. Y bueno, arranqué ahí, eh, y siempre bastante solo. Siempre tuve y tengo, obviamente, colegas como asociados, digamos, incluso con el tiempo fueron cambiando, no porque me haya peleado, me llevo bien con todos, pero las circunstancias de la vida y demás fueron cambiando la gente por ahí con la que voy trabajando. Y también me dedico, sobre todo al principio, a la docencia. Acá en Esperanza hay 2 escuelas técnicas
que, y lo digo honestamente, no, la verdad que al principio fue por una necesidad, no, digamos que todo lo que podía hacer lo hacía, porque la verdad que no tenía trabajo, no arranqué teniendo trabajo ya confirmado y hubo que poner el lomo. Desde un planito de gas, al principio, y bueno, y ser docente en escuelas técnicas. Y hoy tengo solamente 5 horitas, que las sigo teniendo básicamente primero porque son cátedras o materias relacionadas con lo mío. Acá hay una terminalidad que se abrió hace 5 años de maestro mayor de obra, y entonces doy sistemas edilicios y normativa para la construcción, entonces son temas que los manejo, y la verdad que me es muy reconfortante poder hablar con la gente, con los chicos jóvenes, y es un ida y vuelta muy interesante que me comunica con esas otras nuevas generaciones, ¿no? Bueno, creo que me parece que está. Si, Julio, ¿qué te parece para poder seguir con el otro tema? ¿O querés que Como vos te parezca. sigamos? Yo, si tenés para decir algo más, no hay drama. Mirá, con respecto, a ver si voy enganchando la segunda parte. ¿Te parece? Con respecto Sí, al cliente, al encargo. sí, en todo caso, si por ahí arrancamos ya con una segunda parte, a mí Dale. hago como una síntesis, si les parece, lo que yo estuve acá viendo, que me parece sí interesante de los tres, que se ven diferencias, ¿no? A pesar de que, o sea, en los tres básicamente, creo que a todos nos pasa, nos ha pasado y le va a pasar a los jóvenes, hay una necesidad de hacer lo que se pueda en virtud de poner o poder incorporarse a un mercado, ¿no? De trabajo. Vos hablaste mucho de lo social, en una comunidad, uno entiende que una ciudad como Santa Fe impacta y vemos que ahí lo remarcaste, y que a partir de eso también, y calculo que con un buen desempeño profesional fuiste ganando espesor. Lo mismo Eduardo comentó que más arraigado por ahí a una línea, a una herencia de la construcción, ¿no? Me gustó mucho esto del abuelo con ese oficio, y remarcando mucho y coincido, ¿no? Hoy realmente encontrar una buena mano de obra no abunda, y sobre todo que prácticamente hay que sacar turnos si uno encuentra esto. Y un perfil obviamente más ligado a esto de la técnica, de la tecnología, del buen hacer, mucha adaptación a los cambios tecnológicos, ha nombrado muchas cosas en esa línea, y ha logrado también, en donde se ve el tema de la experiencia, que ha logrado o ha intentado también buscar un perfil, ¿no? Una línea, que a partir de una línea de diseño poder tener una línea de trabajo, y eso hoy le permite estar en una posición que, bueno, puede llegar a elegir, podríamos decir algo así, o cobrar una consulta. Creo que también son premios a un buen desempeño a lo largo de una carrera, ¿no? Y Juan Pablo, me parece que por ahí lo interesante y más jugoso es que, obviamente, el más joven de todos, una trayectoria mucho más corta, pero así todo destaco algo que tiene que ver con esto del emprendedurismo, ¿no? Él creo que se destacó rápidamente en que se fue a Buenos Aires, volvió, o sea, siempre hubo una búsqueda también. Y creo que esto es muy importante, y ustedes tres, hoy, estudios, creo que ninguno ha carecido de esto. Me parece que es un rasgo fundamental a destacar como inicio, o sea, algo en la que, si hay algo que no va a poder faltar y no puede faltarnos nunca, es esto de intentar, ¿no? Yo creo que es una profesión muy linda, pero muy dura al principio, y por eso me gusta por ahí escuchar estos relatos, ¿no? A mí, algo avanzó Eduardo con esto de la forma de empezar a conectarse con los clientes. A mí me gustaría ver si podemos hacer, a partir de ese perfil que ustedes más o menos fueron hablando, si pueden hablar cómo se están relacionando hoy, y en todo caso vemos si en un inicio fue igual, yo creo que no,
con esto del cliente, ¿no? ¿Cómo hacen, cómo llega el encargo, cómo se paran, qué estrategia tienen para elaborar un honorario, si trabajan un porcentaje de monto de obra, cómo lo hacen este pasaje que hay desde el primer llamado o el primer contacto hasta poder concretar una idea de proyecto, si dividen en etapas el trabajo, si sí y no, si hacen contratos, cómo. Me gustaría si pueden desarrollar cada uno esa instancia. Y obviamente que ya a partir de ahora el chat, o alguno levanta la mano si tiene una pregunta, ya vamos interactuando con todos los participantes. Así que bueno, para respetar un poco el ritmo, volvemos a Juan Pablo y empezamos a hablar de estas cosas, si les parece. Bueno, puedo apuntarme con algún comentario, Julio, si hace falta, o cualquiera. Sí, sí. ¿Cómo llega el cliente al estudio? En realidad, bueno, comparto muchas cosas de las que se dijeron, pero por ahí me siento más identificado con lo que relataba Guillermo en relación a cómo llega el cliente y cómo te haces conocer en un lugar pequeño. A mí, en esa cuestión, bueno, me siento identificado porque realmente fue así. Como le comenté, los primeros encargos fueron Procrear, fue la casa de mi hermano, la casa de mis dos hermanos que están pegadas, una al lado de la otra. Y de ahí, bueno, se derivó también a que un amigo de mi hermano me encargó una casa y así fueron sucediendo los encargos de vivienda familiar en ese periodo de Procrear. Bueno, el cliente llega a mi estudio generalmente por recomendación. Creo que la mayoría va a ser así. Siempre el boca a boca creo que está muy instaurado en nuestra sociedad, eso de me recomendás un arquitecto si un amigo no tiene referencias. Dudo mucho que googlee estudios de arquitectura, quizás como conocimiento, pero creo que lo que pasa en la realidad casi siempre es que si no tiene un referente profesional, tiene un amigo que le pueda referir un arquitecto. Por lo menos en mi situación siempre ha surgido así, han llegado al estudio. Yo generalmente me parece perfecto lo que hace Eduardo de esto de cobrar la consulta. Yo lo he pensado en numerosas ocasiones, pero nunca lo pude llevar realmente a la práctica. Entonces, en relación a eso, como yo me manejo, la primera reunión yo lo recibo en el estudio, generalmente sin cargo. Y trato por lo menos de una forma muy rápida, describirle el trabajo que yo ofrezco como profesional, el servicio profesional. Además de mostrarle un poco la producción, que eso también comentaba Eduardo, que generalmente cuando un cliente llega hacia vos es porque más o menos vio, sobre todo en estos días en las redes sociales, vio alguna foto, vio alguna producción y le interesa el encargo que hace uno. Entonces, de ese lugar, yo lo que sí trato de explicarle en qué consiste la complejidad de cómo, bueno, se piensa una obra desde cero y todo lo que involucra. Entonces, de ese lugar, tratando de que la otra persona entienda el esfuerzo que lleva, yo en esa primera reunión, bueno, también haciendo preguntas particulares en cuanto a qué es lo que se quiere pedir como encargo, yo esbozo un presupuesto. Y bueno, eso desde ya marca como una barrera, ¿no? Y por ahí el filtro que yo utilizo en relación por ahí a lo que decía Eduardo, es que cobro un anticipo para generar un compromiso, yo lo veo así. Antes de tirar la primera línea, porque yo creo que la mayoría nos entusiasmamos un montón y a cada encargo, así sea pequeño, o sea, sean 50 metros cuadrados o 180 o 300, el esfuerzo que le pongo es el mismo. Entonces, antes de iniciar ese trabajo, yo generalmente pido un anticipo, o sea que ya está contemplado en el presupuesto, y a partir de ese anticipo es como que se abre la puerta hacia el encargo. Ahí realmente comienza la relación entre el cliente y bueno, y mi servicio. Después, la Bien. forma, no sé si me adelanto, Julio, pero la forma de cobrar es todo un tema. ¿Cómo cobrar? Estuve pensando casi toda la semana, en realidad, cómo transmitirle la metodología en la cual yo
yo utilizo, porque no es una fórmula cierta. A lo largo de estos, bueno, como arquitecto ya casi 7 años, pero como técnico varios años más o menos de los 24 arranqué a hacer cositas como técnico constructor y bueno, también ahí fui formando experiencia, sobre todo de las malas experiencias, fui recabando muchas cosas. Cómo cobrar y cómo llegar a esa instancia con el cliente. Bueno, y les decía, ¿cómo presupuestar? Yo básicamente tengo un sistema en el cual tomo diferentes índices de referencia. Nunca entro matemáticamente, exclusivamente matemáticamente un número. ¿Y qué tomo de referencia? Es decir, porque yo podría tomar un porcentaje de la revista Cifras, multiplicarlo por el metro cuadrado, ahí sacaría un monto ahora estimado y de ahí podría llegar a sacar un porcentaje y dividirlo en proyecto y dirección. Yo lo tomo como referencia a eso, tomo referencia los honorarios que tienen Colegio de Arquitectos, que están buenos, los honorarios de referencia, también lo tomo, son como 2 o 3 indicadores. Y también hay dos más que me parece fundamental. Uno, la complejidad de la obra que uno puede llegar a alertar mediante esa primera entrevista. Sí, hay personas realmente que han venido a mi estudio con encargos muy sencillos, pero muy sencillos desde los presupuestarios y bueno, de los anhelos mismos. Y no es lo mismo cuando una obra, por más que sea de 80 metros cuadrados, hay una complejidad cuando, bueno, ya vienen con una idea predeterminada de lo que de la línea de lo que uno hace, pero con cierta complejidad. Entonces trato de evaluar un poco todo eso. Y también trato de adelantarme en esa primera entrevista bueno, en las condiciones de cómo, en la flexibilidad de pago en realidad. Yo no soy estricto en ese sentido. Si veo que la persona por ahí, bueno, tiene un ingreso determinado, trato de no excluirlos de ese lugar, digamos. He propuesto financiación en UBA, por ejemplo, el año pasado. No me funcionó, o sea, funciona, pero no es un índice que todos conozcan, por ahí es muy difícil de explicar. Eh, Después también he tomado la referencia al índice de la Cámara Argentina de la Construcción y también el dólar. Hoy la verdad que tomar el dólar también es excluyente creo que para la mayoría de clase media hacia abajo, porque los sueldos no van acompañados del dólar. Entonces realmente es muy difícil establecer un índice para ser justo entre el trabajo de uno bueno, y el cliente. O sea, hoy en día trato de tomar de referencia, sí, para los ajustes, sobre todo dirección de obra, sí, trato de retomar la Cámara Argentina de la Construcción. El problema que se da hoy en día, desde mi conocimiento, es que, bueno, las actualizaciones están muy por debajo de la realidad. Entonces, bueno, hay veces que realmente, bueno, es Sí. lo que por ahí no puedo ir cambiando las reglas del juego. O sea, generalmente tomo esas reglas y las persigo, las mantengo hasta que se termina el encargo. Bien. Sí, en un país donde las reglas del juego cambian demasiado rápido últimamente, así que es entendible y la idea es hablar sobre parámetros en un estadio más o menos regular que está lejos de ser de lo que estamos viviendo ahora. Pero a mí me parece muy interesante porque sí es de lo que queríamos hablar, esto de decir, bueno, a ver, cómo encaro, cómo pasa esto del primer llamado y qué gancho uso, porque muchas veces uno habla con los más jóvenes, ¿no? Y está ese miedo a cobrar, básicamente, ¿no? Y se entra como en una situación casi de competencia desleal entre los pares, porque siempre hay uno que cobra menos y demás. Y yo creo que esto también tiene que servir para empezar a tener esa idea corporativa y empezar a hacernos fuertes en este sentido, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de otra disciplina, que es otra cosa, ¿no? Pero digo, esto de los médicos que uno no le ve la cara y ya le pagó la visita con la orden. Entonces, sin llegar a esa cuestión, pero yo creo que tenemos que empezar a fomentar esto, ¿no? Y creo que de hecho ha cambiado mucho, ya no es la misma situación entre nosotros hoy que hace 20 años, ¿no? Hemos aprendido bastante, así que a mí me parece muy, muy, muy válido el ejemplo de cómo trabajas vos en, en esto del primer llamado o cómo sigue, ¿no? Vos, Eduardo, algo alcanzaste a contar hoy, pero nos gustaría ya de otro lugar hoy cómo abordás esa situación del gancho. Bueno,
Es todo un tema y no hay dos clientes iguales y no hay dos situaciones iguales porque este país no todas las semanas es igual. Es decir, que estamos siempre en arena movediza. Entonces, me costó bastante llegar a tomar esa decisión y yo siempre envidiaba a los médicos que tenían una secretaria que no, los tipos no tocan el dinero y ya te cobraron. Entonces, apoyándome en la producción y en los medios que ahora digitales, donde la gente te busca y trata de... Porque, a ver, ya la guía telefónica no existe. Entonces existen las redes sociales. ¿Y cómo elegís un médico o un abogado? En función de lo que necesitas. Es un especialista. Un médico lo necesitas en la especialidad de lo que te duele o de lo que te pasa. Y al médico, y al abogado por el problema que tenés. Ahora, ¿cómo elegís dentro de esa rama? Por eso voy a hablar de las especializaciones. ¿Cómo elegís dentro de esa rama el que más te conviene o a cuál elegís de la lista? Entonces, ahí lo que decíamos, se decía hoy, un poco por la referencia, que son los antecedentes, y los antecedentes son, o por lo que vos mostrás, que es el resultado de la obra. Yo, por ejemplo, cada obra que hago la firmo. Es decir, le pongo el cartel con mi nombre a la obra. Esta obra la hice yo, como se hacía antes. Tengo un cartel en acero inoxidable puesto en la fachada de la obra. Esta obra la hice yo. Entonces, disculpen, pero me están... uno llegó a tener la posibilidad de tener esos antecedentes que te permiten tomar el riesgo de elegir. Como elegimos el cliente, tenés que empezar a poner filtros. Así como vienen los clientes, te eligen a vos por algún motivo, por una referencia, porque te gustan lo que haces o porque alguien quedó conforme con lo que hace. La mayoría de los casos vienen por referencia y el otro viene por las cosas que vieron de mi trabajo. Ahora estamos por largar una nueva página web y demás. Estamos tratando de posicionarnos mejor en el mercado. Bueno, eso me da la posibilidad de, cuando me llaman, hablar un poco, romper el hielo y hacer que vengan al estudio. Si vienen al estudio, yo siempre les digo, mira, te voy a cobrar la consulta. Entonces lo conozco. Puedo estar 2 horas charlando con la persona o con el matrimonio. Es más, le digo, si tenés un plano, si tenés revista, porque siempre las mujeres vienen con revista o con fotos en los celulares, tráelo. Así sé de qué me estás hablando. Y nos conocemos, por eso digo que tenemos que ser un poco psicólogos, porque tenés que interpretar y a veces desglosar un poco las necesidades de la gente, porque ni siquiera te las saben expresar a veces, y cuando vos le empezás a hacer preguntas, se empiezan a mirar entre ellos. Entonces, ahí vas conociendo al cliente, vas viendo los límites, vas viendo las posibilidades, y vas viendo las necesidades y los recursos que tienen. Yo siempre una pregunta que le hago cuando quieren la cocina grande, toda integrada, es ¿qué pasa cuando hacen un bife a la plancha? Entonces, y uno quiere la cocina abierta, otro quiere la cocina cerrada. Bueno, ahí empezás a conocer al cliente. Y le vas explicando, como decían hoy, un poco de cómo es el trabajo nuestro, que es al final de la charla, donde están las distintas etapas de obra, los distintos trabajos que hacemos, quiénes son los que intervienen, cómo se cobra y demás. Porque la primera charla es para escucharlos. Y más o menos decirle, mirá, el honorario, si lo podés establecer en ese momento, lo establecés. Yo soy de cobrar un porcentaje de la obra. Nunca puse un precio fijo. Y lo que cambio es el porcentaje en función de la complejidad.
o del tamaño. Es decir, cuando más grande es la obra, más bajo el porcentaje. Cuando más chica es la obra, y si es una reforma, peor, porque vos no sabés con la que estás. Y si tenés una casa que tiene country, donde vos establecés un valor de metro cuadrado de referencia, y viene la mujer, y yo le digo, mirá, por más que pongamos un precio, tenés un ya que estamos, que te sale carísimo. Y tenés los gustos de tu mujer cuando van a elegir los revestimientos y las cosas, que también te va a salir carísimo. Entonces, si uno establece un monto en un proceso de obra largo, seguro vas a quedar desfasado. Los índices no reflejan la realidad. Es muy difícil engancharte de algo y salir derecho. Y yo le dedico mucho tiempo a la obra. Es decir, le dedico más tiempo al desarrollo para poder minimizar los problemas. Eso se lo explico a la gente, les muestro desarrollo de obra. Y después, el seguimiento de obra es casi diario. Más que director de obra, soy jefe de obra. Porque le estoy encima a todos los detalles. Soy un tipo muy exigente con lo demás y conmigo mismo. Entonces, eso mucha gente lo nota y es lo que hace que después se transmita de un cliente a otro. He tenido malos resultados. Nunca he ganado plata. Yo desde los 40 años que vivo haciendo obra he hecho, pero obra de todo tipo, y plata no tengo. Es decir, no he ganado plata laburando. Es más, a veces pongo plata para que las cosas se hagan rápido, porque si te falta una bolsa de cemento y por eso tenés que llamar el cliente tiene que llamar un flete y de ahí tenés que esperar, nada, pará, la cargo yo en el auto y me la llevo. Es decir, la prioridad es la obra, la prioridad es la satisfacción del cliente, y tratar de no perder plata. Entonces, yo eso se lo explico y trato de ponerle un porcentaje. Y el porcentaje es en función de lo que se gasta, porque ningún valor de obra, de ninguna revista, de nada, refleja la obra que vos vas a hacer, porque no hay dos obras iguales. Es decir, el precio de la revista Cifra, supongamos que esté bien, cosa que yo dudo mucho, es del dibujito que está ahí. Y la casa que vos querés hacer, que viene la mujer que la sacó de internet, de Pinterest, y te muestra una casa hecha en Dubái, porque le gustan unos voladizos terribles, le digo, esto no te va a salir lo mismo. Entonces, todo vidriado, y acá estamos llenos de reja. Entonces tenés que hacerle entender que eso, yo se lo muestro. Por eso le digo, tráeme lo que vos querés y yo te muestro lo que sale. Cuando vos le mostrás lo que sale, hay muchos que se van pensando diciendo, no, esto no me sale el doble de lo que yo pensaba hacer. Pero por lo menos, en esa charla, la gente está situada. Buscarán otro arquitecto que les salga más barato. Yo no hay problema. Yo abajo de mi escritorio tengo tres dichos. Tengo el dibujo del iceberg, donde se ve la partecita de arriba, que es lo que ve la gente, y abajo está todo el trabajo que uno hace. Después tengo otro que dice, por esos planos me vas a cobrar, porque hay gente que con el municipal hace una casa, y yo de eso no soy. Y uno grandote que dice que los arquitectos somos como el vino. Si usted no nota la diferencia, elija el más barato, pero no se queje del dolor de cabeza al día siguiente. Entonces, yo no soy barato, yo cobro en función de mi experiencia y de mi dedicación. Entonces, si vos venís a buscar precio, acá no vengas. Vos acá vas a venir a buscar responsabilidad y yo te la voy a cobrar. Después, si yo gano, pierdo plata con la obra, es otra cosa. Pero esa es un poco la charla sobre la cual se va dando. Y también explicarle todos los pros y los contras con los que se van a encontrar durante el desarrollo de la obra, porque hay que
la gente no entiende todos los problemas del proceso constructivo y piensan que van a elegir al albañil y se olvidan de la UOCRA, se olvidan del Ministerio de Trabajo, del protocolo COVID, de las entregas, de la falta de materiales, los plazos. No entienden esas cosas, se las tenés que explicar. Después, que la entiendan o no la entiendan, por más que se la explique, es otra cosa. Pero uno tiene que enseñarle, tiene que ser didáctico, porque si no, lo estás engañando. Y yo prefiero, las cosas que le digo, prefiero perder un cliente por decirle la verdad y no, o decirle que la casa le va a salir tanto. Si digo que sale la mitad, después le sale el doble y me matan. Entonces, trato de ser realista. Prefiero que no vengan porque no le alcanza el dinero. O que busquen a otro, pero si lo hacen conmigo, lo van a hacer dentro de esos parámetros. No sé si respondí un poco sí. al punto. Sí, está perfecto. Vamos a pasar a Guilla, así redondeamos y después hacemos un corte sobre este temita. Bueno, qué suerte que me tocó tercero. Tengo que hablar poco. No, es muy interesante. Obviamente cuando los escucho, yo también había preparado mis machetes como Juan Pablo, estuve pensando, y uno va cambiando a lo largo del tiempo. Y va tratando de minimizar errores, es decir, pero es cierto, no es lo mismo un cliente hace 20 años o hace 15 años que un cliente hoy, ¿no? Bueno, hablo de mí, pues para eso me llamaron, pero la experiencia que yo tengo un alto porcentaje, yo sé que la gente que se sienta en mi estudio ya sabe que viene porque me va a contratar a mí, porque no, tengo un alto porcentaje de gente de que viene porque ya me conoce, porque tiene una buena referencia, porque o ya tenemos un vínculo de algún lado, y por eso hice hincapié en lo de la ciudad chica y de ser conocido y demás. Entonces, me manejo como con cierto círculo de confianza, que a veces, obviamente que te juega en contra, porque a veces podés cometer el error de quedarte corto, porque como bien dice Eduardo, es difícil llegar a un valor final, sobre todo al principio. Las herramientas que uso, por ejemplo, nunca digo, para tirar algunos tips concretos que me parece que por ahí si se supone que la gente más joven nos está escuchando, nunca digo un honorario de entrada. Trato de hablar de los costos de la obra, trato de que se den cuenta de lo que cuesta hacer la obra que me proponen. Trato de conocerlos, de conocer a las personas, de saber a qué se dedican. Si puedo saber y esto entiéndase bien, cuánta plata tienen para hacer lo que quieren hacer, que trato de que me lo digan, trato de saberlo, pero por una cuestión de confianza, para poder asesorarlos bien. Porque no tiene ningún sentido que yo trabaje un montón de tiempo y embalarlos a ellos en un proyecto que les va a llevar la vida a hacerlo. Es ridículo. Y creo que nunca compartí esa idea de embarcar a la gente en proyectos que todavía hoy paso por adelante, no míos, y la obra no está terminada. 20 años después, a mí me parece, nunca estuve de acuerdo con eso. La obra puede ser bellísima y con mucho detalle,
y muy trabajada, pero que no haya sido terminada también habla de que quizás no hubo esa buena información de antemano. Y quizás la gente estaba contenta con ese proyecto, pero vivió 20 o 30 años, toda la vida con la mitad del proyecto que iba a hacer. Y por eso me parece que es interesante conocer al cliente y que el cliente entienda y sepa todos los costos. ¿Por qué? Porque obviamente es parte de para mí es parte de nuestro trabajo. Creo que es parte de ser buen arquitecto, ser realista y que, y bueno, y como por ahí decía, creo que Eduardo, que sepan por todos el camino que tienen que recorrer, que obviamente ni hablar si es un matrimonio, porque por ahí ponemos como ejemplo el típico matrimonio que se va a hacer la casa y que se supone que tienen la disponibilidad de hacerlo. Obviamente que la profesión no es siempre eso. Es más, por ahí la mayoría de los casos son ampliaciones, son reformas. Hoy se da mucho que ya no es el matrimonio, hoy viene una persona sola. Viene un matrimonio que te pide dormitorios separados. O sea, el cliente de hoy no tiene nada que ver con el cliente de hace 25 o 30 años. Así que, bueno, pero entonces vuelvo a la idea original. Para mí una buena charla es importante para las dos partes. Y con respecto a cosas puntuales, cuando me parece bárbaro de cobrar la consulta, nunca lo pude hacer. Acá en Esperanza tenemos una asociación donde nos juntamos varios profesionales y hemos charlado ese tema, y teniendo incluso una asociación donde nos juntamos a hablar de estas cosas, nunca nos hemos puesto de acuerdo en algo así. El tema por ejemplo, el cobro del anteproyecto es un tema interesante, que lo he planteado muchas veces, y también muchas veces cuando lo planteo, ahí me doy cuenta de que quizás no tenían tantas ganas de trabajar conmigo, y por ahí lo que querían era solamente un presupuesto más. Entonces, el tema del anteproyecto me parece que hay que tenerlo en cuenta, que puede ser una opción valedera, como decir, bueno, sí, el anteproyecto sí lo puedo hacer, pero tiene un costo. Y ahí me parece que la cosa cambia y es un filtro como para no trabajar en vano. Corto ahí para no extenderme más. Bueno, pero me saco cosas comunes de los tres relatos, porque los tres han sido muy claros en esto de charlar sinceramente con el cliente, ¿no? Hablar a calzón quitado, como se dice, de todas las penurias que se van a venir, del esfuerzo que uno hace, hacer pedagogía, como decía Eduardo, explicar cada uno su forma, su estrategia, como hoy Juan Pablo contaba. Entonces podríamos sacar que ese es un tema fundamental, ¿no? Estamos coincidiendo en que esa charla y ese contacto, digamos, el primero, y yo creo que después el segundo seguramente también, son muy fuertes e intensos porque genera el marco, ¿no? Conceptual y tácito en que se van a manejar, que incluye todo esto. Y lo segundo que no hay que discutir, que lo hablaron todos, por ahí vos, Guille, no, pero asumo que si te van a buscar, evidentemente detrás tiene que haber un desarrollo profesional de excelencia, ¿no? Creo que todos han hablado, en general y en particular, Eduardo y Juan Pablo, sobre todo Eduardo, en esto de la exigencia, de siempre ser el producto lo que lo que hable de uno, ¿no? Eso con el tiempo, hoy ustedes, es un arma de defensa y los posibilita o le permite pararse
o sentarse y decir cobro consulta o hago esto o hago aquello, ¿no? Entonces, creo que esos dos puntos son muy fuertes y que sí o sí es que se construyen. Eso no es, no viene dado así nomás, ¿no? Es el trabajo fuerte que hay que reconocerlo. Entonces, creo que como mensaje también para los más jóvenes, entender esto de que saber nosotros ser los primeros, ¿no? En entender que esto es muy complejo, muy difícil y que lo tiene que entender muy claramente el comitente al momento de tener ese contacto. Entonces yo creo que eso de la sinceridad, la pedagogía, porque eso también lleva a que uno tenga que estudiar como profesional los roles profesionales, que muchas veces no lo entendemos, esto de la relación con, y ahora voy a entrar un poco en esa etapa, ¿no? De cómo vamos a relacionarnos, de lo largo que es la obra, ni hablar las complicaciones que tenemos a diario con las administraciones, bueno, en fin, todo lo que por ahí ya conocemos. Entonces, me quedo con esas dos cosas, ¿no? La excelencia profesional en el día a día y ser muy sincero en este primer contacto. Y ahora, pasando ese primer contacto, esa primera parte, ese primer filtro, ¿cómo confirman, cómo establecen, cómo dejan asentada esa relación? ¿Hacen contratos? ¿Se manejan en términos de confianza, como dice Guille? ¿Cómo redondean esa relación con el comitente? ¿Quedan papeles? Bien. No sé si seguimos con el orden o Sí, ya está liberado lo eso. mismo, no hay problema, es lo mismo. Ah, Dale, bien. tranquilo. Yo en parte siempre, como decía Guillermo, me he manejado dentro de un círculo de confianza, con muchas referencias, en realidad. También he hecho otras obras que escapan bueno, a referencias que vienen de amigos y demás. Pero como les comentaba por ahí, yo veo que el contrato es una muy buena herramienta. Eh, lo he utilizado en muy pocas ocasiones. Veo que por ahí en general es como me ha resultado negativo en el sentido que por ahí la gente escapa de entrada, digamos, a firmar algo. Yo entiendo también que el plano, el proyecto, cuando se firma es un contrato. Lo veo de ese lugar. La forma por ahí bueno, de garantizar que uno avance a paso seguro y que haya compromiso entre las dos partes, es como que lo que le comentaba al principio. Yo suelo, bueno, pasar un presupuesto posterior a la primera entrevista. Y por ahí son más de una entrevista, no necesariamente tiene que ser por ahí son una, por ahí son dos. Por ahí voy a la casa de los interesados, por ahí lo recibo en el estudio. Eso, eso también, bueno, es algo que también ha ido mutando en el tiempo. Al principio no tenía un espacio físico, acostumbraba mucho a ir a la casa de los clientes, lo cual eh, es una situación extraña porque no es el ambiente de uno, no es la oficina donde uno creo que tiene como más control y más herramientas también para mostrar lo que hace. Pero bueno, en ese sentido lo pude lograr a futuro cuando conformé ese espacio. Entonces, posterior a esa primera o segunda entrevista, ya consensuado el presupuesto, yo disgrego de lo que es el presupuesto, generalmente yo disgrego lo que es proyecto, bueno, es obviamente un ítem particular. Y el encargo arranca con el proyecto. No necesariamente llevo un acuerdo de ejecución de obra. Eso también, bueno, cada uno lo encara de diferente forma. Eh, es decir, el primer acuerdo nace de un anticipo de que tiene que ver con el proyecto. Ese anticipo no corresponde digamos, en cantidad a un anteproyecto, pero sí es lo suficiente, digamos, es lo suficiente voluptuoso, para así decirlo, para que la otra parte de alguna forma firme el compromiso. Porque, bueno, está demostrado por ahí que nadie te va a adelantar nada si no está realmente comprometido. Y bueno, de esa forma la verdad que nunca tuve ningún tipo de problema. Después, como les comentaba, bueno, va acompañado de un presupuesto por lo que es las tareas de proyecto. Yo siempre presupuesto, bueno, dirección de obra, porque en general siempre he realizado dirección de obra, sobre todo cuando arranqué eh, en la primera ola de Procrear, y luego de eso empecé a tomar como otro tipo de dinámica, digamos, porque me di cuenta que eh, el papel de director obviamente es menos remunerado
que si uno ejecuta, y por ahí las responsabilidades siguen prácticamente al final, digamos, del proceso recaen sobre el profesional. Entonces, en ese sentido lo fui migrando. Y lo que corresponde por ahí, bueno, a la dirección lo disgrego, y lo que es ejecución siempre dejo planteado como esas dos opciones. Y si hago dirección, lo hago con el condicionante de que el contratista, bueno, sea una persona con referencias comprobables, que bueno, un poco pueda dar cuenta de su eficacia. Denme un segundo porque mi esposa se quedó encerrada y le tengo que ir a abrir la puerta. Ya vuelvo yo. Ya te escuché, bueno, mi vida, estoy en la charla. Hablo yo, si querés, para no escuchar el... Estaba muteado, no escuchaba, perdón. Eduardo, si querés hablar vos ahora... Eduardo. Ahí. Ya pasamos a ver cómo encarás vos esta situación. No sé si Juan Pablo terminó. Sí, estaba mi esposa afuera y lo había cerrado la casa con llave. No, creo que no quedó más nada para comentar. Bueno, hay en realidad muchas cosas, pero era eso de diferenciar. Yo no sé si termina siendo por ahí contraproducente esto de bueno, darle muchas veces la opción de ofrecerle dirección y ejecución. O sea, contraproducente en el sentido por ahí del resultado final y las responsabilidades. Como decía, que al final la responsabilidad cae uno de cualquier forma. Por eso yo creo que quizás está bueno esto de poder empezar a tener el ejercicio del contrato. Yo creo que más allá de que las cosas a veces están claras, hay un círculo de confianza, y a veces es como chocante hacer firmar un contrato. Sin embargo, yo creo que por ahí deja clara o establecida alguna cuestión, y puede ser un recurso, sobre todo cuando uno recién arranca, ¿no? Tener la seguridad de firmar un pequeño compromiso, no, que está disponible en una página, el colegio. Me parece que por ahí un buen resguardo y un buen soporte, sobre todo cuando uno comienza, ¿no? Creo que por ahí puede complementar bien eso. No sé vos, Eduardo, cómo lo llevas adelante. Mirá, yo he experimentado varias situaciones, y bueno, he tenido que llegar a ver, yo siempre me he manejado de palabra, porque mi palabra y el apretón de mano es un contrato. Siempre fue así hasta el nuevo Código Civil y Comercial. Nunca los clientes lo he conocido hasta que vinieron al estudio. Trato de que no sean ni familiares ni parientes, porque seguro va a haber problemas por la forma de ser mía y por las exigencias, y porque después terminamos peleando por plata y vamos a seguir siendo parientes y vamos a seguir siendo... Entonces, eso trato de esquivarlo. Con respecto a... Y el cliente lo conozco cuando viene al estudio, que vendrá por una referencia o porque quiere hacer algo de lo que yo hago o diseño, o a veces para tener un presupuesto, para saber, bueno, pero ahí estaba la parte de la docencia. Pero yo trato de ponerme más del otro lado del escritorio y qué es lo que quiere escuchar a la persona o con qué inquietud viene. Pasada la primera reunión, si vuelve a la segunda, es porque hay un interés. Es porque algo le ha quedado. Entonces, cuando uno ya empieza, y eso puede ser que sea en la casa del cliente, generalmente la reunión no es en la casa del cliente, porque si no, uno ya entra al territorio del otro. Entonces, al cliente hay que traerlo al territorio de uno. Entonces, yo tengo que ir al estudio del arquitecto, para eso le das un turno, y para eso le cobrás. Entonces le pones los límites. Si estás dispuesto a entrar en ese brete, es que vos estás manejando la situación. Independientemente del monto de obra, de lo que sea. Después vos vas conociendo al cliente
y estableces una segunda relación, una segunda reunión, que lo vas conociendo un poco más. Y yo siempre digo de que cuando hablo siempre hago croquis, dibujo, siempre tengo un papel sobre el que trabajo y hago esquemas, porcentajes, lo que sea. Cuando me dicen de la cocina, de la relación, siempre lo dibujamos. Pero yo tengo que partir de la base de que el cliente no entiende los planos. Nosotros dibujamos, le presentamos una planta y le contamos lo lindo que va a ser, y no tiene por qué imaginarse lo que nosotros nos estamos imaginando que le estamos contando. Entonces, eso se lo voy desarrollando en la medida de que se van desarrollando 1 o 2 o 3 charlas. Y nunca le cobro por adelantado. Es más, siempre trabajo yo y nunca le hago firmar nada. Siempre es a riesgo. Entonces, cuando no le hago firmar nada, quiere decir no le hago firmar ningún contrato. Porque por más chiquita que sea la hoja, es chocante para el tipo. Este ya me quiere cobrar desde el BAM. Y eso hay algunos que... A ver, el que es más estudiado lo entiende, porque generalmente es un profesional y se maneja así. Pero el que no, la persona común, ya me está cobrando antes de empezar a trabajar. Eso es un arma de doble filo. Entonces prefiero correr el riesgo, entusiasmarlo con una propuesta. Lo que nosotros llamamos anteproyecto, yo le muestro hasta imágenes en 3 dimensiones o un render, con lo cual ya es avanzado más que un anteproyecto. Porque si yo estoy mostrando un render, porque yo tengo definido a la altura, la persona, la medida, todo. Pero es la forma como la que yo encontré de poder explicarle con el plano y con la imagen lo que está viendo en 2 dimensiones de una habitación o una cocina o la relación de ambiente, es decir, algo importante. Entonces, si esa persona está convencida de seguir, bueno, le decimos, mirá, vamos a tener que, como te dije antes, vamos a tener que formalizarlo en un contrato donde cada una de las partes tiene sus relaciones. Bueno, entonces ahí ya le explicás, porque ya le dijiste cómo le ibas a cobrar y ahora le decís, bueno, pero para poder seguir avanzando, vamos a tener que formalizar. Ahora, ahí está el mayor riesgo, que puede ser que te diga que sí o que te diga, lo voy a pensar. Si lo va a pensar, no aparece más y tenés que ver cómo le cobrás lo que hiciste, que es, digamos, anteproyecto. Entonces, ahí está el secreto de que uno tiene que empezar a documentarse con mails, con charlas, con información que te tiene que traer el cliente. Por eso yo le digo, tráeme la foto, tráeme un antecedente, tráeme un plano, tráeme una mensura, déjamela. Esos son los antecedentes que después te sirven, si vos le presentaste un plano en 2 dimensiones y si lo quieres llevar, bueno, firmame acá que lo vas a, digamos, que lo estuvimos viendo y lo vas a pensar. Entonces, como decía Juan Pablo, eso ya es un contrato. Por lo menos hasta ahí llegamos y es un arma que le podés pasar al abogado para discutirla. Después, si te conviene o no pelear por el monto de ese honorario, yo siempre soy de la idea de que es preferible un mal acuerdo que un buen juicio. Entonces, depende del monto de que estemos hablando, bueno, está bien. Él mismo se puso su precio, sí, por eso no aparece más, este tipo vale esa plata. Ese es mi concepto. Yo soy franco, directo, y no me voy a pelear por la plata. A mí lo que me interesa es hacer el proyecto. Si la otra persona no actúa igual, es un problema de la otra persona. Y mejor que me lo saque de encima. Mejor que me lo saque de encima. Entonces, yo llego al contrato cuando yo ya pasé por el anteproyecto y vamos desarrollando más en profundidad las cosas y lo tenemos bastante aceitado. Entonces me resulta menos chocante,
me parece que a la persona le resulta menos chocante, a mí me resulta más fácil, porque imagínate, después le tenés que empezar a explicar que tenés un contrato y tenés un montón de anexos, de cláusulas, que tenés que... La verdad que es como ir a comprar un auto Pero por autoplan. después de ahí sí seguís con contrato. Si sigue Sí, la sí, sí, relación, ahora sí. Es perfecto. más, después de escucharlo a Terrible tantas veces, tengo, Sí, yo creo tengo que que rehacer los contratos. Yo creo que en la estrategia nuestra de cuando encaramos un cliente sí o sí hay que buscar la manera porque el contrato yo creo que tiene que estar y a los más No, jóvenes no, eso hay que estamos de decírselo acuerdo. porque eso Ahora sí. parece una, porque es algo que no nos han inculcado bien en la facultad siquiera y uno lo va aprendiendo a los golpes también, ¿no? Sí. Porque ahora entramos a la otra etapa después de la hora, ¿no? Pero creo que es importante esto que vos decís. Después, bueno, si en el medio estamos quedando a expensas de no cobrar una parte, bueno, habrá que revisar la estrategia, pero me parece importante esto de marcarlo. No sé vos, Guille, cómo te manejás. Disculpame que Sí, quería, Eduardo, sí, sí, perdón. se me quedó una cosa que cuando Juan Sí, te Pablo interrumpí. comentó que él tenía la posibilidad de hacer ejecución o dirección. Yo dejé de hacer ejecución. Con la ejecución se gana dinero, pero se gana un montón de problemas. Y yo a esta altura lo que menos quiero es tener problemas. No sé cómo hacer para sacármelo de encima porque me buscan, es como el radiador del auto, te junta todos los problemas, te junta todos los bichos que hay dando vuelta, es así, vienen solos, Sí, sí, los es problemas así. vienen solos. Entonces, ejecución no hago dirección, Está bien. ¿está? Y eso se lo aclaro a la gente y parte de la docencia es para que entiendan, usted me hace la casa, no, yo no te hago la casa. Entonces le tenés que explicar los roles, las responsabilidades, las limitaciones, A eso iba. y eso, por eso, cuando yo le digo, vamos a hacer un contrato, vamos a establecer la responsabilidad de cada uno y qué tenemos que hacer. Pero hay que Porque sabes explicárselo que antes. el primer paso es entender que uno está haciendo una obra, primero que hay una función profesional, una calidad de trabajo que uno brinda, y hay responsabilidades para los dos lados, como vos decís. Entonces tenemos que tener claro el rol que vamos a asumir en relación a cada obra o cada proceso que puede variar. Esto de decir, bueno, soy proyectista, hago dirección, o soy representante técnico. Porque después las cosas suceden y las responsabilidades siempre vienen para el mismo lado. Entonces a mí me parece que es fundamental tener en cuenta esto como primero nosotros, estar convencidos, ¿no?, de la importancia de lo que vamos a encarar, y bueno, después buscarle la estrategia, pero creo que es un procedimiento que hay que incorporarlo sí o sí, porque lamentablemente, bueno, es como decir, terrible, si uno lo escucha mucho, te da ganas de quedar en tu casa y con un ataque de pánico no salías a Bueno, ningún lado, pero bueno, hay que lo que dice buscarle la vuelta. Terrible, que nuestro contrato es como cuando uno tiene una póliza de seguro. Si vos la póliza de seguro no la lees toda. Digamos, Claro, si todo anda bien, el contrato nunca lo leíste. tal Ahora, cual. si tuviste un problema, empezá a leerle hasta la última letra y a ver cómo lo redactaste. Porque en el seguro pasa eso. Esto no incluye, esto no entra, vos sos responsable de esto, vos sos responsable de lo otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, sí. Y cada vez como es más compleja la profesión nuestra y abarca más cosas y necesitamos ampararnos cada vez en más especialistas, necesitamos tener también no solo el apoyo de un contador, ya necesitamos un apoyo de un abogado, tenemos que ser un poco de todo, ¿no? Pero necesitamos ayuda, porque si no, si redactamos nosotros los contratos, vamos muertos. Y yo casi soy abogado, pero bueno, porque yo le corrijo los contratos al abogado, porque el abogado, salvo que sea de arquitectura legal, le cuesta entender lo que nosotros tenemos que reflejar en el contrato. Es muy difícil explicarle al abogado, te puedes imaginar después cuando están en un litigio. Es un tema, pero bueno. ¿Vos, Yo Guille? quería comentar algo. Disculpa. No, que es muy interesante lo que decía Eduardo y realmente también comparto. Cuando uno hace ejecución se compra muchos problemas. Pero bueno, yo la verdad que lo he hecho muy pocas veces y casi a modo de experimentación, en el sentido de siendo relativamente joven nunca lo he hecho y tuve dos oportunidades, salió bien,
pero bueno, se suman un montón de rocas en la mochila, básicamente. Pero lo que también quería, no sé, comentar, que está bueno por ahí en la entrevista, es que cuando uno le presenta como esos dos presupuestos de dirección de obra y ejecución, también lo ubica el cliente en una posición en la cual él visualiza los roles, los diferentes roles que uno adquiere como profesional, porque muchas veces si no lo aclara, ellos dan por entendido que uno va a ser el que va a ejecutar la obra. Muchas veces, sobre todo al principio, me ha pasado eso, sobre todo bueno, en encargos que casi siempre cuentan con mano de obra semi-informal, que muchas veces hay reticencia a un contrato. Entonces, en ese sentido está bueno, digamos, mostrarle desde el inicio también cuáles van a ser los roles y que, por supuesto, la dirección va a ser más barata porque uno, de alguna forma, corre gran parte de responsabilidad a la persona que lo ejecuta. Y la imagen de director de obra me parece que es muy buena como servicio profesional porque uno de alguna forma se ubica como mediador, digamos, entre defender los intereses de la obra, defender los intereses del comitente y no quedar como de alguna forma vinculado a un interés mayor. Si uno se encargó de ejecutar la obra, bueno, obviamente hay un interés económico mayor y bueno, eso tiene que estar muy claro, digamos, tratar de no, digamos, confundir una cosa con la otra. Y sobre todo porque si uno dice ejecución, uno está saliendo de un rol profesional. En realidad está pisando una actividad comercial, empresarial, y ya está regido por otros parámetros. Entonces también hay que tener cuidado y ojo eh, de entender de que nosotros primero que no podemos hacer todo, ¿no? Y si estamos haciendo ejecución, dirección, va a haber un representante técnico de esa construcción, de esa ejecución, y va a haber un riesgo desde ese punto de vista. Ahí ya estamos involucrando a RT, o sea, es como otro mundo de lo que generalmente se da. Entonces también yo creo que está bueno, Juan Pablo, advertir eso por ahí a los más jóvenes, que no podemos libremente decir yo ejecuto y dentro del mismo contrato, porque inclusive no es una incumbencia de la actividad de arquitecto, o sea, ahí ya entras en una actividad comercial, ¿no? Entonces, bueno, es como otra área, es como que estamos ya en otro campo y hay que decir, bueno, a ver, yo estoy capacitado para dirigir esta construcción o esta constructora o ser contratista, suponete. De hecho, un contratista tiene requerimientos impositivos y legales, pero no exigen que sea un profesional universitario ni técnico. Entonces, ¿qué va a tener que tener ese contratista? Un representante técnico que sí tiene que cumplir con lo que pide el Código Civil y con la incumbencia que le da la formación que tiene, ¿no? Entonces, está bueno esa disquisición y entender que al momento de establecer un contrato son cosas diferentes, ¿no? Uno como unipersonal, uno puede establecer, bueno, yo voy a hacer proyecto y dirección, proyecto y representante técnico de la dirección la hace otra persona, pero la ejecución ya es como que abre un panorama diferente. Voy a ver si puedo saltar ahora hacia Guilla, a ver que me cierre y después volvemos con ese tema. Perdón, no te escuché, no te entendí. No, que desde hoy que quería cerrar con vos, de cómo vos terminabas de cerrar el trato con... Si No, lo me llevabas parece bien papel. creo que está bueno que haya quedado claro que lo que veníamos hablando es del proyecto, del anteproyecto, del proyecto, de la dirección de obra. El tema de ejecución es para otra charla, para otro debate. Y como vos bien decís, tiene que ver con una cuestión comercial que, ojo, está dentro del campo posible del arquitecto. O sea, para un arquitecto joven, tiene que tenerlo en cuenta porque hoy hay mucha demanda en ese sentido. La gente está en general, el que tiene trabajo, el que está ocupado, por ahí necesita de esa persona que se dedique a la ejecución, digamos, ¿no? Entonces, el profesional joven tiene que saber si va a ofrecer ese servicio, en qué baile se mete, digamos, que va a ganar plata, más plata que con proyecto de conducción técnica, seguramente, como dijo Eduardo, pero es otro baile, ¿no? Y bueno, yo con respecto a lo que veníamos hablando, el contrato sí lo uso, pero cuando ya
ya está el trabajo, hasta ya me han pagado, casi como una formalidad. Por esa cuestión de la relación de confianza y demás que hablábamos antes, que muchas veces, como por ahí creo que dijo Eduardo, que es de palabra. Honestamente, la mayoría de las relaciones que terminan siendo contractuales, digamos, pero de trabajo, son en confianza y de palabra. Sí lo hago firmar, obviamente, sí, con los planos. Hago aclaraciones, he tomado el contrato del colegio y le he agregado cosas, como por ejemplo que el propietario es el que se encarga de la compra y de la provisión del material, y hay todo todo un escrito armado en función de eso, y lo mismo también con respecto a la mano de obra. A sabiendas de que si hay un problema, yo ya sé que me van a llamar a mí igual, pero digamos que hay una letra chica ahí que se aclara de que yo no, por ejemplo, si yo no la contrato, bueno, queda claro ahí que yo no la contraté, digamos, ¿no? Y no le pago. De todas maneras, si hay un problema, obviamente que el arquitecto es al primero que llama. Pero por lo menos queda claro ahí en el papel. Creo que queda claro, aunque terrible, viste que terrible, le decimos en el estudio, terrible. Ya nos avisó que la responsabilidad es nuestra, así que... No, hay una responsabilidad por civil que es indelegable, pero digo que es importante y preciso tener el papel, porque, Sí. porque después se presta, esto que vos decís, vos vas un viernes, que ahora vamos a tocar rápidamente este tema de la ejecución, me parece que es muy interesante también. Vos vas un viernes y le pagaste vos porque él se fue de viaje, una de vacaciones, y chau. O sea, ahí, según terrible, ya entregaste parte de tu alma. A mí me gustaría, creo que ha quedado muy claro el tema de cómo maneja el tema del cliente, honorario y el cierre, pero esta relación con la ejecución, como para hablar por último, digamos, porque ya deben tener hambre, inclusive muchos de ustedes, o todos. De hecho, a Juan Pablo lo vi ahí comiendo algo que robó por ahí. No, no vale, no vale. Pero digo, ¿cómo Me trajeron. organizan esto? Vos algo, Guille, ya avanzaste sobre este tema, sobre este terreno, que es cómo establecen esa relación en esta tríada que es profesional, comitente y contratista. Juan Pablo, por ejemplo, en algún caso asume ese rol de ejecución. También hay que decir a los chicos que si uno entra en eso, que vos comentaste, Guille, bueno, uno tendría que tener su SRL, su sociedad, tener su RT, ¿entendés? Contador, en fin. Es como otro mundo. Tiene otro beneficio económico, ni hablar, pero tiene otra situación en relación con la ejecución y con el proceso de una obra. Por ahí lo más convencional es esto de la figura y los roles, ¿no? Proyecto, dirección, representación, diseño. Entonces, en virtud de eso y de que la ejecución, como dijo Eduardo, y todo lo que ya tenemos cana, que realmente ya estamos como bastante saturados de todo lo que viene después de ejecutar, ¿cómo establecen esa relación? ¿También lo dejan, que vos dijiste, Guille, lo dejan en el mismo papel? ¿Cómo establecen ese vínculo? ¿Lo dejan también claro al momento de hablar con el comitente? Me parece interesante ese tema como para ir cerrando. ¿Cómo es su experiencia de cada uno de ustedes, no? Yo muy cortito y vamos al revés. Dale. Cuando uno hace un llave en mano para ponerle un nombre conocido, Sí. Bueno, ahí hace otro tipo de contrato. No, bueno, claro. Porque uno es una oferta empresaria casi. Claro. Un producto. Bueno, ahí bueno, creo que te referías a eso, me parece. O sea, ahí, No, pero hablo en general. Vos comentaste, cuando firmás un contrato con el comitente, vos aclarás que la mano de obra la hace tal, que vos no la hacés, dejás claro eso. Entonces me gustaría saber, por ahí Eduardo y Juan Pablo, cómo establecen también, si lo dejan establecido de esa manera, Sí, si también hacen esa pedagogía, si buscan un sí, contratista. Eso se aparece, está organizada la obra y los roles y las funciones y el honorario y qué me corresponde y qué no me corresponde. Lo primero que hago es tirarle la pelota de la administración, le nombro la palabra administración. ¿Quién se va a encargar de comprar los materiales y contratar la gente?
ellos piensan que uno tiene que encargarse de todo, porque viene del estudio de arquitectura y vos me construís la casa, ¿no? Yo no te la construyo, yo te la dirijo. Hay que buscar un constructor, una empresa. El esquema de la empresa, yo le hago siempre la comparación entre el albañil y la empresa. Una cosa es el albañil podrá servir para una reforma, pero tiene dos morochos que están no tienen ningún tipo de, van en bicicleta, no tienen ningún tipo de seguridad, nada por el estilo. Pero vos, para tu casa, vos tenés que tener el esquema de una empresa, donde tenés las distintas responsabilidades y tiene que estar en el contrato, donde, es más, en el colegio siempre tildo administración a cargo del propietario. Entonces, el propietario es el que se tiene que encargar de comprar los materiales y contratar a la gente. Entonces ahí te dicen, pero vos no tenés una gente vos no tenés gente con la que trabajás. Sí, yo tengo contratistas, tengo empresas con las que trabajo que son las que me aguantan, las que entiendo y las que la vuelvo a llevar a otra obra. Ahora, puede suceder que esa gente en ese momento no esté disponible o no sea para esa obra que vos querés hacer, para tu obra, porque depende de la escala de la obra, depende del contratista también. Entonces, yo le digo, mirá, yo me puedo encargar de la administración, pero te la cobro aparte, es un mandato. ¿Mm? Entonces te cobro un porcentaje aparte del proyecto y la dirección. Que a mí me conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque el que paga es el que tiene el poder de decisión y lo podés retar al vago. Lo podés decir, vení, y si no viniste, porque son todos peluqueros, ¿viste? El lunes no aparece ninguno. Yo las obras siempre las empiezo los martes, porque los lunes es un problema. Vos te pones de acuerdo el viernes para arrancar el lunes no encuentra a nadie. Entonces, siempre las obras las arranco un martes. Y a la gente, si hago la administración, yo compro los materiales, yo manejo los tiempos, manejo el dinero, siempre a nombre del cliente. Yo todo lo recibo, las facturas, todo, el cliente me da el dinero, bueno, ya eso es una cuestión administrativa, pero siempre es en representación de. Por eso no hago ejecución, a lo sumo hago administración. Y cuando hago la administración, soy muy cuidadoso de que por más que yo le pague a la gente en el estudio o en la obra, siempre los recibos son a nombre del cliente, para diferenciar eso. Y trato de que sea la diferencia entre de la actividad mía sea diferente del constructor del director. Por más que le pague, si yo le pago al que contraté, no a los empleados. Yo no le pago a los empleados. Digo, tomá, me pediste tanto por semana o certificamos, tomá y vos arreglate de pagarle a los empleados. Es así. Trato de hacer esa diferencia, se lo explico y lo llevo a la práctica, porque ahí, en ese punto es donde está la mayor confusión. Es cierto, y acá en Santo Tomé pasa algo particular. Bueno, quizá algunos de ustedes también han construido, y no sé, Guille, cómo será ahí en Esperanza, pero en Santo Tomé no existe la figura del director de obra. Entonces es un problema, Es porque en terrible realidad, eso. claro, porque en realidad la conducción de obra te lleva un montón de responsabilidad. Por eso yo también llegué, digamos, a una conclusión respecto a esto de, bueno, animarme a hacer ejecución, porque en muchos casos realmente padecí un montón de dolor de cabeza y dije, che, pero al final Soy igual de ni responsable. siquiera, claro, y ni siquiera lo estoy cobrando. Entonces, bueno, ahí hay un bache que, bueno, ojalá se pueda solucionar en el corto plazo acá en Santo Tomé y en muchos distritos, creo que en Sauce Viejo, bueno, Coronda, que veía en el chat, pasa lo mismo. De hecho, en algún momento había hablado con el jefe de obras privadas de la Municipalidad de Santo Tomé para poner una leyenda en el plano que me exima de la ejecución, porque realmente no la iba a hacer y no me dejaron. Entonces, bueno, ahí hay una cosa que hay que arreglarla porque es muy confusa, digamos.
Entonces, bueno, en relación a eso, también se abrió la posibilidad de decir, che, bueno, quizá para obras determinadas y de cierta sencillez, yo dije, bueno, la ejecuto yo ya con gente de confianza y bueno, y agarro el paquete completo. Sí, es importante aclarar que en función de esos roles, que fue una iniciativa de este distrito en años anteriores, se estableció, inclusive está Laura, que estuvo en la comisión, se trabajó mucho para poder limpiar los roles en tres. Y realmente ahora viene otra lucha porque ha cambiado la gestión a nivel provincial, que tiene que ver con mantener esa batalla, digamos, de hacer entender eso y después salir a todos los municipios, ¿no? Porque ahora, como vos decís, todas las carátulas y todas las situaciones particulares de cada localidad no son iguales. Entonces, es un tema que es un debate ahí que tenemos que cerrar y dar porque la verdad que no puede ser que a 20 kilómetros de diferencia entre una localidad y otra tengamos diferentes ecuaciones de profesionales. Entonces, a mí me parece que, bueno, es un tema, Sí. eso sí que nos vamos a otro tema, va a ser el tema de otra charla, porque da para un par de horas más, es muy interesante, pero me parece que, bueno, por ahí para no irnos tanto, me parecía importante hablar básicamente de estas cuestiones de relaciones iniciales con comitente, cobro honorario, con contratista, como manera de noción, ¿no? A mí me parece que ha sido un muy buen pantallazo y me gustaría ahora, si queda un pequeño minuto y nos aguantamos unos minutos más, poder hacer preguntas. No sé si alguien quiere consultar. Y acá es verdad, eso sí lo voy a decir, que viene bien, que es un tema que da para otra charla y que justamente está organizada, que Laura Siliberti junto con Federico Vicente van a dar el viernes 2 de octubre, yo también se las recomiendo esa charla, porque va a hablar de este tema justamente Juan Pablo, y de la relación con el territorio, ¿no? Y también va a Bien, estar muy bueno que podamos asistir, porque es como otra parte que complementa esa charla. Entonces también me parece que, y te agradezco Laura porque se me estaba escapando, y es fundamental. Realmente el punto uno es conocer los roles y las incumbencias de uno para poder defenderlos, ¿no? Esto que hablamos hace un rato. Bueno, a partir de esto, yo me parece que si hay un margen, me gustaría que la gente que está acá, que la verdad que agradezco enormemente, si quieren hacer algún tipo de pregunta, los hemos acá tenido los tres estudios, ya han pasado 2 horas una y cosita que me acordé sí, de Juan Julio, Pablo. Sí, sí. que creo que muchos se van a sentir identificados. ¿Cuántas veces pasa que, sobre todo, bueno, en encargos pequeños, pero que uno tiene un rol profesional y una responsabilidad, el propietario te dice, bueno, creo que Eduardo un poco lo comentaba, el propietario te dice, no, yo ya tengo la gente que lo va a ejecutar, tengo un albanil, tengo... Entonces, ahí, en esa situación creo que es la más compleja porque bueno, uno queda en la posición de renunciar al encargo porque la figura del contratista no va a existir nunca, o tomar el rol de la ejecución. Ujú. Bueno, ahí eso es lo que a mí me ha pasado en los primeros 3, 4 años de recién recibido, sobre todo con estos encargos pequeños, con estos procrear. O sea, la figura de la empresa, por lo menos acá en Santo Tomé, es inexistente. Del Hay constructor, un claro, nivel de informalidad importante, digamos, en lo que es la en ejecución. eso. Sí, Si, en mi caso, si la obra es chica, al contratista lo pongo yo. claro. Si no, no la tomo la obra. Porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Y si lo pone el cliente por algún motivo, soy sumamente estricto y soy capaz de renunciar a la obra si realmente las cosas no las hacen como yo quiero, porque este, en esa obra chica, cuando el cliente pone el albañil, también pone el electricista. Y te maneja el dinero, te maneja los tiempos, y vos estás yendo inútilmente porque no, tenés que estar llamando a todos para ver cuándo van. Claro. No coordinás nada y perdés tiempo. Entonces no sirve. Y ese también es un lindo mensaje para los más jóvenes, ¿no? De entrada poder determinar esas estrategias de trabajo, que no es fácil, llevan tiempo.
Bueno, yo no sé si no hay preguntas y demás, creo que ya es hora, si les parece, cada uno puede hacer un cierre cortito eh, y después hacemos el saludo final. A modo de reflexión, lo que quieran decir, como mensaje o consejo final. Consejo. No, si la charla por ahí estaba dirigida a, no sé si hay muchos jóvenes profesionales, eh, una cosita que por ahí quedó en el tintero de mi cabeza es que yo recomiendo tratar de recorrer todas las aristas de la profesión, todas las que puedan, y porque uno tiene ideas respecto a cómo va a funcionar en un área o en otra, pero realmente cuando las pone en la práctica, ahí realmente mide la comodidad respecto a todas esas aristas. Creo que está bueno eso. Yo le digo, yo empecé como viniendo de Buenos Aires, volviendo a Santa Fe, haciendo tasaciones como para poder sustentar un alquiler, y bueno, eso me fue abriendo otras cosas. Nunca fue lo que quise hacer, pero hasta el día de hoy lo sigo usando como una herramienta ahora para la empresa y el negocio bueno, que participo. Pero por eso, es muy interesante eso, tratar de abrirse a todas las ramas de la arquitectura. Más allá de que lo más lindo es proyectar, hay muchas cosas para ver, digamos. También construir es muy lindo, pero realmente, bueno, hay que tomar muchísimas precauciones para construir en el sentido de ejecutar, digo. Hay que tomar muchas precauciones. Nada más. Gracias. Bueno, yo le puedo dejar como 3 tips, en lugar de recomendaciones, porque no puedo recomendar, pero primero que cuando diseñen, piensen cómo lo van a resolver. Porque una idea es muy linda, pero si no se puede concretar, esa idea no sirve. Segundo, saquen todas las fotos que puedan sacar, hasta de los pajaritos, de lo que sea, de las reuniones, de los... Yo tengo 3 celulares, porque antes tenía 2 cámaras, ahora cambié la cámara, pues se me rompió, bueno, y todo con fecha y hora. Le saco hasta los cables, porque después te faltan cosas, vos te vas y te faltan cosas, te hacen responsable a vos de las cosas que no hiciste, es decir, vos le dijiste a un tipo, tapame este agujero y le sacás una foto. Y no lo hizo. Por algún motivo te lo reclaman, vos tenés la foto del día y la hora que le dijiste, se lo podés mandar, o decir, mirá cómo me lo tapaste. Bueno, sáquenle foto a todo. Y eso significa que es el tercer punto, control. Control, control y control. Porque esa es la mejor forma de llegar a una de las formas de tener un mejor resultado. Porque si no, lo hace uno, nadie lo va a hacer por uno. Y no hay peor cosa que venga el propietario y después te diga, mirá lo que pasó ahí y a vos se te escapó, no te diste cuenta o te hicieron una macana. Entonces, si no tenés foto de que, a ver, un ejemplo, entrego una obra, me entregan la llave, foto 4 de la tarde, porque yo a los contratistas le pido foto. Sacame foto de lo que haces, porque yo no estoy en la obra, entonces digo, mandame foto de lo que haces, es una gran ventaja de WhatsApp, que quede registrado. Vos te subís al techo, los jalateros, vos me haces una conversa, sacame una foto de cómo le hiciste y mandámela. Antes de irte, mandámela a ver cómo quedó, porque yo no voy a subir al techo, o voy a subir dentro de 2 días. Entonces, ¿qué pasó? Me entregaron la obra, me entregaron la llave, y al día siguiente las paredes estaban marcadas. Entonces la duda era si el hojalatero subió con la escalera y marcó el revestimiento y la obra estaba terminada y ¿quién se hace cargo de eso? Y resulta ser que por la forma y por tener la foto del tipo cuando se bajó del techo, le pude demostrar que las marcas esas eran de unos vagos que se habían bajado del techo y eran marcas de zapatilla que le habían querido entrar a robar.
porque yo tenía la foto de la hora en que me la habían mandado. Entonces, cosas como esa, que te generan problemas con el cliente, la podés solucionar con una foto, pero es una metodología de trabajo. Bueno, un tips para los jóvenes. Sean humildes, no tengan miedo de preguntar, pregunten todo, pregunten. La profesión se hace yendo a la obra, preguntando, no teniendo miedo. A veces uno hace preguntas estúpidas y te mira como diciendo, mirá, recién recibí, mirá, ¿quién le dio el título? Pero es la manera de aprender. Es la manera de aprender, porque la facultad, ya sabemos, y lo mejor de la facultad fuera haber hecho los proyectos que hicimos, porque menos mal que los hicimos ahí, porque no los hubiéramos hecho nunca más en ningún lado. Y bueno, pero la vida real se hace también interactuando con los demás. Hoy, obviamente, con las herramientas tecnológicas, con el WhatsApp y demás, ni hablar este año, que fue un desastre. Pero bueno, sin miedo. Y por último, que recuerden que uno encuentra su estilo cuando no puede hacerlo de otra manera. Muy bien. Y una cosita más, Paul Klee, es de Paul Klee, cualquier cosa lo googlean. Y un beso y un saludo para mi amiga Karina de Palo, que ahí la veo que anda conectada. Sí, está ahí. Está ahí. Una cosita enganchándome a lo que decía Guillermo. La capacitación. Es importante capacitarse, porque uno no puede controlar si no conoce. Entonces, o le preguntás al albañil cómo hace las cosas, o las haces vos, o te capacitás. Es decir, ¿cómo le decís a la persona que está mal hecha algo si vos no sabés cómo hacerla? ¿Cómo controlás? ¿Cómo sabés si está bien o no? Tenés que saberlo, para poder controlar. Eso es capacitación. Bien. Totalmente. Bueno, me encantó la charla. La verdad que fue muy jugosa. Creo que salió muchísimo mejor de lo que proyectamos y organizamos. Así que hasta el punto que creo que vamos a hacer otra. Así se van afinando y confirmando y van mejorando Esto es como un grupo de rock. Van a ir mejorando los temas de a poco y después vamos a salir de gira seguramente. Pero no, en serio, me parece que salió muy bien. Yo estoy muy agradecido por la presencia de ustedes, sobre todo de la gente que estuvo presente. Sabemos que siempre los tiempos son complicados y demás, así que bueno, esto queda grabado, va a quedar en nuestro canal, pero bueno, la idea es seguir con este ciclo de capacitaciones y de experiencia, que me parece que es muy importante, sobre todo como vemos, yo creo que para todos, pero sobre todo para los más jóvenes le saca ese miedo, saben que no están solos, que a todos nos pasan las cosas parecidas, que esto lleva tiempo, que golpe nos vamos a dar siempre. Así que bueno, me parece bárbaro todo lo que escuchamos y bueno, muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Bueno, Gracias. Buenas Chau. noches a todos. A los colegas. Saludos.